Ridgway nació en Salt Lake City, capital del estado de Utah, el 18 de febrero de 1949, segundo hijo de Mary Reed Steinman y de Thomas Newton. Su padre era conductor de ómnibus y su madre una ama de casa estricta, que dominaba a sus hijos y que se ensañaba especialmente con Gary porque siempre se orinaba en la cama. El chico se desquitaba maltratando y matando animales, y una vez, cuando tenía 14 años, trató de atacar con un cuchillo a un vecino de 6 años. La cosa no pasó a mayores porque el niño escapó a tiempo y la madre de Gary pidió las correspondientes disculpas. En la escuela siempre le fue mal, no conseguía prestar atención. Además, la mayoría de sus compañeros lo miraba con desconfianza. No sentían simpatía por ese adolescente solitario, de hábitos extraños, que no se daba con nadie. Aún así, logró terminar la secundaria y se casó con la única compañera de colegio que le hablaba, Claudia Veros. El matrimonio duró apenas un año y, después de la separación, Gary se enroló en la Marina de los Estados Unidos. Mientras estaba destinado en Filipinas, comenzó a frecuentar trabajadoras sexuales, y finalmente se contagió de gonorrea, según el News Tribune en Tecoume. Pasó un año en Vietnam. Volvió de alguna manera transformado, más sociable y sin arranques violentos. Quiso incorporarse a la policía, pero lo rechazaron. Consiguió trabajo haciendo chapa y pintura en una fábrica de camiones. Al mismo tiempo empezó a asistir a la iglesia pentecostal, de la que se transformó en un miembro muy activo, capaz de pasarse horas tocando los timbres de las casas para dar el mensaje del Señor. Así conoció a Marcia Westlaw, su segunda esposa, con quien tuvo a su hijo mayor, Matthew. Corría 1973, tenía 24 años y todavía no había matado. Marcia contaría después el mayor problema de Gary era la fuerza de su deseo sexual. Quería tener sexo varias veces por día, pero ella no. Los siguientes 9 años, el futuro asesino de Green River los pasó yendo de casa al taller de chapa y pintura, del trabajo a casa, de la casa a la iglesia. Un ciudadano ejemplar que noche tras noche salía a buscar prostitutas para calmar sus ansias. La segunda esposa de Ridgway solicitó el divorcio en el verano de 1980 y solicitó una orden de restricción en su contra, según The News Tribune. Ella le dijo a los investigadores que disfrutaba del sexo duro y una vez la apretó el cuello. Al año siguiente, compró una casa de campo en la ciudad de Seatac, Washington. El asesino de Green River. En julio de 1982, 2 niños que jugaban cerca de Green River en Washington, descubrieron a la primera víctima conocida de Ridgway, Wendy Caulfield, de 16 años, según el News Tribune. Durante todo el verano, los cuerpos comenzaron a aparecer en el río a un ritmo alarmante, de ahí el apodo de Ridgway. Aunque muchos de sus asesinatos ocurrieron en 1982 y 1983, Ridgway no se detuvo hasta 1998, cuando mató a su última víctima conocida, Patricia Yalorov, de 38 años. La mayoría de las víctimas de Ridgway eran trabajadoras sexuales o fugitivos del área metropolitana de Seattle. No estaban confinados a una sola raza o etnia, sino que todos eran generalmente jóvenes y delgados. Violaría a sus víctimas y luego las estrangularía, ya sea con sus manos o con una ligadura, informó el New York Times. Era bastante bueno en eso, se jactó ante los investigadores, según el Washington Post. Después de deshacerse de sus cuerpos en los densos bosques del noroeste del Pacífico, en ocasiones regresaba para tener relaciones sexuales con los cadáveres. Ridgway llamó la atención de la policía ya en la primavera de 1983, cuando se vio a la víctima Maureen Maldor subiendo a su camioneta. Fue interrogado por la policía, pero negó conocer a Malvar, según el Seattle Post-Intelligencer. Sus restos fueron encontrados en 2003 después de que Ridgway instruyó a la policía dónde encontrarlos. En enero de 1984,
se formó el grupo de trabajo de Green River de 55 miembros para investigar los asesinatos. Debido a sus arrestos anteriores y su conexión con la desaparición de Malvar, Ridgway estaba en contacto regular con los detectives. Esa primavera, aceptó someterse a una prueba de polígrafo, durante la cual negó haber matado a alguna mujer. A pesar de la falta de pruebas sólidas, Ridgway siguió siendo una persona de interés y fue puesto bajo vigilancia durante 2 semanas en el otoño de 1986. En abril de 1987, la policía obtuvo una orden para registrar la casa y los vehículos de Ridgway, informó el News Tribune. No encontraron nada de valor para la investigación y nada que mereciera un arresto. Sin embargo, antes de irse, hicieron que Ridgway masticara un trozo de gasa para proporcionar una muestra de saliva, según el Washington Post. Durante la siguiente década, Ridgway fue libre de casarse y volver a matar, pero el alguacil del condado de King, Dave Reichert, uno de los investigadores originales de los asesinatos de Green River Killer, dijo que Ridgway seguía siendo uno de los 5 principales sospechosos. Sin embargo, sin ninguna prueba, era poco lo que se podía hacer. En el otoño de 2001, Ridgway fue arrestado por cargos de vagabundeo con el propósito de solicitar a una trabajadora sexual. Ted Bundy había seguido las andanzas del asesino de Seattle por los diarios, desde el corredor de la muerte de la cárcel de Florida, donde esperaba su ejecución. Decidió escribirle una carta al Sheriff Reichert, ofreciéndole ayuda para capturarlo. No me preguntes por qué creo que soy un experto en el tema, solo acepta que algo sé de esto y empezamos desde ahí, le decía. Reichert contaría después que, al recibir la carta, pensó que Bundy estaba celoso de otro asesino en serie que le hacía sombra, pero decidió de todos modos ir a verlo. En la entrevista, Bundy le dijo 3 cosas sobre la personalidad del asesino de Green River, que seguramente se trataba de un ciudadano común y corriente que estaría orgulloso de sus crímenes, y que con toda probabilidad, cada tanto visitaría los lugares donde había dejado los cuerpos de las víctimas para revivir la emoción. El tiempo demostró que estaba acertado en las 3 cosas. En el juicio, Gary Ridgway reconoció incluso que algunas veces había visitado los escenarios de sus crímenes acompañado por su hijo menor, aunque, claro, sin decirle por qué lo llevaba ahí. El ADN y la captura. Para 2001, las pruebas de ADN comenzaron a generalizarse en las investigaciones policiales de los Estados Unidos, y el Sheriff Reichert decidió apelar a esa nueva tecnología tan prometedora. Estaba seguro que comparando unas muestras de Ridgway y de algunos otros sospechosos, con la evidencia que la investigación había recogido en los cuerpos de las víctimas podría identificar al asesino de Green River. Las muestras de semen encontradas en las mujeres, más la evidencia que tenía la policía dio el nombre que estaban buscando, Gary Ridgway. Lo detuvieron en su casa el 30 de noviembre de 2001 bajo 4 acusaciones de violación y asesinato. Los crímenes de Marcia Chapman, Cynthia Hines, Opal Mills y Carol Christensen, en cuyos cuerpos se habían identificado muestras de semen de Ridgway. Poco después se sumaron otras 3 acusaciones. En las escenas del crimen de Wendy Caulfield, Deborah Banner y Deborah Estes se habían encontrado manchas de pintura, que coincidían con la que Ridgway utilizaba en sus tareas como pintor de camiones. En los meses siguientes, el asesino indicó los lugares donde había dejado los cuerpos de otras 41 víctimas. Llegó al juicio acusado de 48 violaciones, seguidas de muerte, pero en el transcurso del proceso se agregó una más. Confesiones ante el jurado. Durante el juicio, Gary Ridgway se mostró siempre frío y casi indiferente sobre lo que ocurría a su alrededor. Sin embargo, a la hora de declarar, no escatimó detalles sobre sus crímenes. Maté a tantas mujeres que ya ni podía llevar la cuenta. El plan era asesinar a todas las que yo considerara prostitutas, porque sabía que podía matar a tantas como quisiera sin que me agarraran.
Nadie denunciaría sus desapariciones, explicó como si estuviera relatando su método para pintar camiones. Otra parte de mi plan fue el lugar donde coloqué los cuerpos. Les quité la ropa y objetos personales para no dejar evidencia de quiénes eran y así resultaría más difícil su identificación, se explayó. Llegó a confesar más de 90 crímenes, pero solo 49 pudieron tratarse durante el proceso, porque en los otros casos dijo que no recordaba dónde había dejado los cadáveres. Y sin el cuerpo del delito no se podían sumar a la acusación. El 5 de noviembre de 2003, escuchó la condena, 49 cadenas perpetuas, a cumplir en la penitenciaría del estado de Washington. Las confesiones evitaron que lo sentenciaran a muerte. Durante todo el proceso, Gary Ridgway habló en tono monocorde y escuchó a los testigos como si no estuvieran hablando de él. Nada parecía interesarle. Solo una vez mostró alguna emoción. Fue al escuchar al padre de una de sus víctimas, en lugar de tratarlo de monstruo como habían hecho otros, le ofreció su perdón. Señor Ridgway, aquí hay gente que lo odia. Yo no soy una de ellas. Ha hecho que sea difícil cumplir con mis creencias. Dios dice que debemos perdonar, y usted está perdonado, le dijo Robert Rule, mirándolo a los ojos. Y entonces el asesino de Green River lloró. Desde detrás de las rejas, Ridgway ha alegado que aún se pueden encontrar más cuerpos. En una serie de entrevistas con la estación de radio de Seattle como desde 2013, Ridgway insistió en que su número real de cadáveres estaba entre 75 y 80. Afirma que si pudiera llevar a los investigadores al lugar donde enterró a sus víctimas, podrían identificar más restos. Las autoridades, sin embargo, se muestran escépticas. El sargento del alguacil del condado de King, Katie Larson, quien estuvo involucrada en la investigación, menciona: todo lo que Ridgway dice lo hemos escuchado antes, una y otra vez. Actualmente se encuentra detenido en la penitenciaría del estado de Washington en Walla Walla. Gary tenía una madre dominante que lo maltrataba y humillaba en público, pero que a la vez se vestía de forma provocativa, por lo que despertaba en Gary una mezcla de ira y deseo sexual. Según Gary, su madre se vestía como una prostituta, por lo que después éstas se la recordaban. Como firma, llenaba las partes íntimas de sus víctimas con piedritas en forma de triángulo. El perfil del asesino. En líneas generales, el método de Gary consistía en contratar a una prostituta, subirla al carro, mostrarle la foto de su hijo para que la prostituta crea que estaba ante una persona buena e incapaz de matar, tener sexo con la prostituta y luego matarla estrangulándola. Generalmente mataba a las víctimas en su casa, pero a veces también en el carro o incluso en un lugar apartado como el bosque. Si las mataba en casa, tenía sexo con ellas en casa; si las mataba en el carro, tenía sexo con ellas en el carro; y si las mataba en el bosque o en algún otro lugar, era que la chica había aceptado tener sexo en el bosque o el lugar elegido por Gary. Gary mató a muchas de sus víctimas en su propia casa. Según dijo, una de sus estrategias era llevar a la prostituta contratada al cuarto de su hijo Matthew, antes de lo cual ya le había mostrado la imagen de aquel para dar la impresión de ser un hombre tierno y nada peligroso. Entonces, en palabras del propio asesino, al ver el cuarto del hijo, la prostituta se diría: «Hey, este chico tiene un hijo. Él no va a lastimar a nadie. Su nombre está escrito en la puerta, el cuarto está vacío y tiene su litera allí, con los juguetes en el suelo». Según se supo por informantes y por el propio Ridgway, usualmente negociaba con la chica el llamado mitad y mitad, cosa que en realidad consistía en sexo oral seguido de penetración. Asimismo, Ridgway deseaba que la chica estuviera con tan poca ropa como le fuera posible, que no se deje medias ni nada, y siempre le solicitaba usar el baño antes de iniciar el intercambio sexual, pues, en su retorcida mente, sabía por experiencia que las víctimas por estrangulación tienden a manifestar episodios de incontinencia. «Yo no quería que se cagaran en la cama»,
esa era la principal razón, dijo Gary a un policía. Una vez cometido el asesinato, Ridgway tomaba el cadáver de su víctima y generalmente de noche, conducía en su camión hasta llegar a lugares apartados. Allí, rápidamente sacaba el cadáver y lo ponía fuera de la carretera. Después se trepaba al camión y lo aparcaba lo suficientemente lejos, como para que si se aproximaba algún policía, el cadáver no fuera descubierto. Posteriormente miraba que nadie lo estuviese viendo y caminaba a través de los bosques que rodeaban la carretera, y no a través de la carretera hasta donde previamente había dejado el cadáver. Una vez en ese punto, miraba nuevamente que nadie lo viera, tomaba el cadáver, se metía con el cadáver en el bosque y lo depositaba lejos de la carretera. Particular importancia tenía la disposición geográfica que los cadáveres debían guardar, a fin de disminuir la probabilidad de caer en manos de la policía. En relación a esto, Gary dijo lo siguiente cuando estaba en el juicio: otra parte de mi plan fue el lugar donde coloqué los cuerpos. Les quité la ropa y objetos personales para no dejar evidencia de quiénes eran y así resultaría más difícil su identificación. Puse la mayor parte de los cuerpos en grupos, como si fueran racimos. Hice esto porque deseé no perder de vista a todas las mujeres que maté. Tuve el gusto de hacer un gran racimo alrededor del condado. Utilicé generalmente una señal para recordar a un racimo que era un grupo de mujeres. Mi intención fue crear racimos nuevos para no volver a los anteriores y ser pillado. En cuanto al cadáver, Ridgway sabía que a veces podía ser solo un cadáver aparente y que la víctima podía estar todavía viva, por lo cual en muchos casos ataba las piernas de la víctima con ligaduras y vigilaba desde su espejo retrovisor, por si se presentaba signo alguno de movimiento en el cuerpo de la víctima. Si de algo se cuidaba mucho Gary era de dejar evidencias. Bueno, en cierta forma, yo me sentía un tanto orgulloso de no ser descubierto haciendo cosas como remover las ropas. No dejar nada, ninguna huella digital, usar guantes, no presumir acerca de eso y no hablar de eso, dijo el asesino luego de su detención. Incluso era tal su prudencia que, cuando la víctima lo había rasguñado en medio del forcejeo, Gary le cortaba las uñas antes de ir a dejar su cuerpo al bosque, de modo que, si la policía encontraba el cadáver, no pudiese hallar restos de su piel. Otras veces colocaba evidencias falsas como colas de cigarrillos o goma de mascar, siendo que él nunca fumó ni fue adepto a los chicles. El ejemplo perfecto de estas estrategias encaminadas a sembrar la confusión fue cuando Gary tomó la licencia de conducir de una víctima y la dejó en el Seattle Tacoma Airport para dar la idea de que la víctima se había ido de la localidad. Al comienzo Gary negaba ser necrófilo, aunque posteriormente fue admitiendo su tendencia de forma gradual. Primero confesó que solía eyacular inmediatamente después de acabar con la víctima mediante el estrangulamiento. Luego admitió que muchas veces había regresado para tener sexo con el cadáver. Inclusive contó que, en unos pocos casos, los cadáveres con los que fornicó habían empezado a aguzanarse. Tan fuerte era a veces su deseo necrófilo que, cierta vez, Gary estaba con su hijo en el camión cuando, aprovechando que su hijo dormía y que pasaban cerca de donde él había dejado un cuerpo recientemente, Gary estacionó el camión, se adentró en el bosque unos 30 pies y fornicó con el cadáver de la víctima. Lo que sucedía con Gary estaba claro: él odiaba y despreciaba a las prostitutas y a las mujeres en general, por lo cual, junto al hecho de que matar prostitutas resultaba más fácil que matar cualquier otro tipo de mujeres, Gary se propuso exterminar cuantas pudiese sin ser descubierto. Gary manifestó el enojo que tenía hacia su madre llamándola puta. Y es que, y en este punto es importante el rol paterno, el padre de Gary manifestaba un profundo desprecio por las prostitutas. Así, y en parte como forma simbólica de vengarse de las humillaciones que su madre le infligía y a su vez como válvula de escape a través de la cual plasmar en cierto grado el deseo sexual hacia su madre, puta se convierte en la expresión de la asociación que, en la mente de Gary,
Se dio entre la imagen de la prostituta y la imagen de su propia madre que se vestía como una de ellas. Hasta aquí este video sobre este asesino serial, espero les haya gustado. Si tienen algún comentario o propuesta de caso, déjenlo en la caja de comentarios. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir. Nos vemos hasta el próximo video.